días amigos y familia Rey de Gloria. Seguimos con nuestros devocionales virtuales. El devocional de hoy se llama No le hagas caso. Di conmigo, no le hagas caso. Muy bien, te voy a contar la historia rápidamente. Estaba el rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y venía con una carrera de grandes victorias y venía usurpándolo todo. Y resulta que cuando va llegando cerca del pueblo de Israel, allí estaba el rey Acab. Entonces este rey, que venía todo así muy sobrado por las victorias que traía, mandó a decir al rey de Israel y le dijo: mira, tus esposas, tus hijos hermosos, tu plata y tu oro son míos. El rey de Israel, con mucho temor, le dijo: vale, tú eres mi señor, yo te lo voy a dar todo. Cuando el rey de Israel le responde así, el rey Ben-Hadad es como que se enoja más o se levanta más y dice: así, pues también voy a ir a por sus casas, voy a ir a por todo lo que tiene. Cuando viene el segundo mensaje del rey de Siria, el rey de Israel se pone mal y llama a consejo a sus ancianos. Y le dice: mira lo que me está pasando, este rey viene y me dice que me va a quitar el oro, que me va a quitar la plata, mis casas, la casa de mis funcionarios, mis hijos hermosos, las esposas, todo me lo va a quitar. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en respuesta a los ancianos sabios le dijeron: no le obedezcas, no le hagas caso, no cedas a su intimidación, no le hagas caso. Ese fue el gran consejo. ¿Sabes? Yo quiero en esta mañana decirte dos cosas importantes de esta historia. Porque en este tiempo donde estamos escuchando tantísima información mala, estamos escuchando que ya se está superando los 13.000 infectados por el coronavirus. Estamos todo el tiempo mirando noticias. Estamos con un tal nivel de sugestión. Necesitamos enfocarnos. Y quiero darte dos consejos en esta mañana. Mantente en contacto con los consejeros. Mira, Rey de Gloria está trabajando mucho para que la iglesia virtual esté cada vez más cercana a ti. Hemos activado 2 call centers, hemos abierto más líneas telefónicas para que tú puedas estar en contacto. Hay un grupo de gente orando donde nosotros vamos a poder brindarte ese consejo que viene del cielo. Por eso llena tu corazón con los consejos de Dios. Sabes, este hombre estaba desesperado, estaban escuchando muchas malas noticias. De hecho, el rey de Siria era un rey muy agresivo y tenía 32 reyes con él. Era muy grande la pandemia de enemigos que venía. Pero el rey de Israel dijo: yo voy a consultar y voy a preguntar. Y los sabios le dijeron: no le hagas caso. Por eso, amigos, iglesia que me estáis viendo en esta mañana, no hagan caso a todo ese sonido de temor con el que nos quieren invadir. No le hagas caso. Y el segundo consejo fue que resulta que un poquito más adelante, en medio de ese problema, se levantó una voz profética que le dijo: Rey, ¿ves todos estos enemigos que vienen contra ti? No te preocupes porque los vas a vencer. Entonces el rey de Israel dijo: sí, genial, pero ¿quién va a empezar la batalla? Y le respondió la palabra de Dios y le dijo: tú mismo comenzarás esta batalla. Con las fuerzas que tienes, como estás ahora mismo, en las circunstancias que hoy estamos en nuestros hogares, es el momento donde nosotros podemos levantarnos con esa palabra que está por encima de todo edicto de enfermedad, de todo edicto de dolor o de angustia o de opresión. La palabra de Dios es la que es vigente realmente. Y con esa palabra te cuento que el rey de Israel se levantó y venció a ese gran ejército de forma sobrenatural. Entonces, la metodología que Dios usa es muy diferente a la nuestra. Dios nos da la victoria muy diferente a lo que nosotros pensamos. Por eso, iglesia, en esta mañana, con esta palabra, levántate en el nombre de Jesús y créele a Dios. No le hagas caso al temor, no le hagas caso a la enfermedad o a los sonidos que se están escuchando. Hazle caso a la palabra de Dios y actívala en tu casa en esta mañana, actívala en tu familia, actívala sobre tu iglesia. No permitas que eso te desconcentre, porque sabes una cosa, me gusta mucho y ya voy terminando con esto. Dice en la Biblia que el rey de Siria dijo: tus hijos hermosos son míos. Hay una hermosura que tenemos en casa y esa hermosura el enemigo quiere ir a por ella. Pero te digo que Dios tiene una palabra en esta mañana para ti y es la que te está llegando a tu hogar. No le hagas caso. Afírmate en esa palabra, porque todo lo que estamos viendo por televisión va a pasar y Dios nos va a dar una gran victoria. Que Dios te bendiga.